Hola, buenas tardes a todos y a todas los que se han conectado en esta hora con nosotros a través de este link de Zoom de Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y les doy la bienvenida a nombre de todo el equipo de Hospital Digital del Ministerio de Salud en esta nuestra primera sesión de Hablemos de Salud. Este será un espacio de conversación en línea con profesionales de la salud de distintas áreas que vamos a tener cada día martes, dirigidos a toda la ciudadanía y transmitiremos a través de vía Zoom cada martes a esta misma hora. Bueno, el objetivo principal de este encuentro es entregarles a ustedes información y recomendaciones útiles para la promoción de la vida saludable y la prevención de enfermedades. De esta forma esperamos contribuir en el empoderamiento y en aumentar el conocimiento de la ciudadanía en el autocuidado de su salud. Antes de continuar, les comento que el chat estará disponible y a través de él podrán hacer sus preguntas, las que serán respondidas al final de nuestra conversación con la invitada que a continuación les voy a presentar. Como ya es sabido, públicamente el 24 de diciembre pasado ya se inició en nuestro país la campaña de vacunación en contra del COVID-19, siendo el personal de salud que trabaja en las unidades de paciente crítico los primeros en ser inoculados, ¿cierto? De hecho, a la fecha ya se han vacunado un total de 10.699 personas ya en nuestro país. Y en este sentido, prontamente también comenzará la campaña de vacunación para la población general, y en este sentido es muy importante contar con información clara, confiable, para que este proceso, ¿cierto?, sea mucho más conocido por la población general. Por lo que en esta primera sesión de Hablemos de Salud vamos a invitar a Marcela Rivas. Marcela es enfermera del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y nos ayudará a conocer más sobre este proceso de vacunación, del plan del Ministerio de Salud para poder llevar a cabo esto. Así que Marcela, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy día y conversar sobre este tema de mucho interés para la población en general. Bueno, primero que nada es un agrado estar aquí hoy día, que nos hayan convocado como Departamento de Inmunizaciones, del cual vengo en representación, ya para responder a todas las consultas que ustedes tengan en relación a esta campaña de vacunación contra el COVID-19. Para entrar de lleno ya en la conversación, Marcela, una de las primeras preguntas que queremos responder contigo es ¿en qué consiste hoy el plan de vacunación del COVID-19 que se está o que se va a implementar prontamente ya para la población general? Bueno, primero contarles que esta campaña de vacunación o plan de vacunación contra el COVID o el SARS-CoV-2 ya tiene como objetivo principal, obviamente, proteger a la población de nuestro país, ¿ya? Y les cuento que este plan de vacunación comienza desde la adquisición de las vacunas que fueron, como ustedes saben, fabricadas en diferentes países del mundo y obviamente estudiada en todas sus fases y certificada por las diferentes agencias reguladoras de la FDA, la EMA y de otros países, y que estas vacunas van a estar llegando a nuestro país en diferentes etapas. Por eso que el plan de vacunación, como bien decía Eva, comenzó con esta priorización de la población el 24 de diciembre y vamos a seguir vacunando a medida que nos lleguen diferentes cantidades de dosis de vacuna de los diferentes laboratorios
de los cuales el Departamento de Inmunizaciones ha comprometido su compra para nuestra población, como les decía, en diferentes etapas de ahora del año 2021, dependiendo de las dosis que lleguen y, como les decía, con la priorización de los diferentes grupos de riesgo que van de mayor riesgo a menor riesgo. Básicamente ese es el plan. En esas etapas, Marcela, que tú nos comentas, en esta definición de las etapas, ¿cómo se fue definiendo este plan de vacunación en un principio, ¿cierto?, para el personal de salud que trabajaba directamente con pacientes digamos, en las UCI, en las UTI, y posteriormente cómo se ha ido definiendo para ir vacunando a la población general? Bueno, les cuento que dentro de todo lo que es la planificación de esta campaña contra el SARS-CoV-2, nosotros obviamente recibimos toda la asesoría de expertos y específicamente el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, que es el CABEI, quien define la priorización de los diferentes grupos de riesgo. Dentro de estos grupos de riesgo se encuentra, primero que nada, el personal de salud, que como comentábamos, fue el que dio inicio o se inició la vacunación con este personal de salud de las unidades de pacientes críticos. Y la idea es seguir completando todos los funcionarios de los diferentes establecimientos de salud, tanto de atención cerrada como de atención abierta. Se van a vacunar todos los hospitales públicos, las clínicas privadas, también todos los establecimientos de atención primaria de salud, que son los CEFAN, tanto su personal clínico como su personal de apoyo. Posteriormente a eso, la priorización establecida por el CABEI, el Consejo Asesor de Vacunas, es seguir vacunando a todos los pacientes que están institucionalizados, que vendrían a ser los pacientes adultos mayores que están en los centros de larga estadía, que son los ELEAM. También en este caso se vacunarían los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del CENAME, que también son grupos de riesgo que está institucionalizado, como les comentaba, y también otro tipo de pacientes que pueden ser los pacientes que están en centros de salud mental. Posteriormente a completar la vacunación de estos grupos que están en la fase 1 de la priorización, se continuará vacunando a adultos mayores de diferentes grupos etarios, los mayores de 80, después se continuará con los de 75 a 79 y así sucesivamente. Y también después a pacientes que tienen comorbilidad o pacientes con patologías de base, diferentes grupos como los pacientes diabéticos, hipertensos, enfermos renales, enfermos con patología inmunodeprimida o de inmunodeficiencias, y después todos los funcionarios que en el fondo vienen a hacer y a cubrir todo lo que son las necesidades de la población en general. Se va a vacunar a los funcionarios públicos, tanto de los ministerios, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, y de los diferentes servicios que en el fondo forman instituciones críticas para la mantención de nuestra población, como son los recolectores de residuos, recolectores de basura, empresas de electricidad, empresas de agua potable. Y al final de todas estas instituciones se vacunará a la población general. Ya después de toda esta priorización, como les decía, que va desde los grupos de mayor riesgo a menor riesgo, y esperamos que esto sea en forma, como les decía, progresiva, dependiendo del número de dosis que vaya llegando a nuestro país. Serán distribuidas estas dosis, obviamente, a nivel de las diferentes regiones, de Arica a Punta Arenas, para que nuestra red de salud sea los equipos ejecutores de esta vacunación, como les comentaba, en los diferentes grupos que han sido priorizados
por el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Como te escuchábamos, el grupo de objetivos es amplio, ¿ya? Por lo tanto, la población general, Marcela, todavía no habría una fecha estimativa considerando, digamos, todos estos grupos objetivos que tú nos has mencionado para que ya, digamos, una vez que todas estas personas, funcionarios públicos, las instituciones, los pacientes institucionalizados, ¿cierto?, puedan ser vacunados, para que ya se comience de lleno con la vacunación de la población general? Si los plazos se cumplen en cuanto a la recepción de vacunas de los diferentes laboratorios que están comprometidos para cubrir a nuestra población, se espera que en el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, que ya marzo, tengamos una cantidad de dosis necesarias para administrar a los diferentes grupos que les comentaba anteriormente. Ya pasado el primer trimestre se esté vacunando a la población en general. Ya en los meses de abril, mayo, estén vacunando, como les decía, a los grupos de población en general que no está dentro de los grupos comentados anteriormente. Te comento, Marcela, que tenemos muchísimas preguntas en el chat, muchas. Hay hartas dudas, la verdad es que este tema es de mucho interés, no solo de la población general, sino que de todos aquellos que se desempeñan en instituciones públicas, funcionarios públicos de salud, y la verdad es que, bueno, vamos a tratar de poder contestar todas aquellas consultas que nos han llegado a través del chat. En razón de lo que tú nos has mencionado, Marcela, ¿por qué es tan importante hoy día vacunarse? Sabemos que en las redes sociales, a través de las noticias, hemos visto, ¿cierto?, muchas campañas antivacunas, muchos comentarios en contra de la vacuna del COVID-19, y en este sentido, ¿cuál crees tú, ¿cierto?, que es la importancia o como institución, el Ministerio de Salud, la importancia de vacunarse hoy día frente a esta pandemia? A ver, la importancia, obviamente, después de todo lo que hemos pasado en el año 2020, de la gran cantidad, y que eso es de conocimiento público, del número de casos y el número de fallecidos, a la fecha, por fin tenemos una herramienta que en cierta forma va a lograr proteger a nuestra población. El objetivo del Ministerio de Salud es vacunar por lo menos a 15 millones de personas, porque, bueno, primero que nada, las diferentes vacunas que han sido fabricadas y están en el fondo certificadas por las agencias reguladoras de diferentes países del mundo, y también la vacuna que contamos en este momento, que es del laboratorio Pfizer, también fue autorizada por uso de emergencia por el Instituto de Salud Pública. Nos otorga y nos da en el fondo la tranquilidad de protegernos y con esta vacunación desarrollar defensas, inmunidad para cualquier contacto que tengamos, como les decía, por el agente causal del COVID, que es el SARS-CoV-2, que nuestro sistema inmune reaccione y nos proteja contra la enfermedad, especialmente contra los casos graves y obviamente también los que pueden causar la muerte. Mientras mayor cantidad de población se vacune en estas diferentes etapas que, como les decía anteriormente, se ha priorizado desde el mayor riesgo al menor riesgo, vamos a tener una protección de rebaño, vamos a proteger en este caso a los niños, porque las vacunas que están fabricadas en estos momentos tienen autorización, la mayoría de las vacunas, de los 18 años en adelante, así que la población que se va a poder vacunar mayoritariamente van a ser desde esa edad en adelante. Por eso que la idea es que todos
tengamos la posibilidad, y así va a ser porque va a estar disponible, como les comentaba anteriormente, tengamos la voluntad de vacunarnos por la salud propia, por la salud de nuestros adultos mayores, obviamente de nuestro grupo familiar y de todo nuestro país. Marcela, en este llamado que haces un poco tú y lo que han hecho también las autoridades a vacunarse, aún y pese digamos, a toda la campaña de difusión que se ha hecho, sin embargo, aún hay personas que no quieren vacunarse, ¿cierto? Uno lo ve en las entrevistas, en la calle, personas que uno conoce que están muy reticentes a vacunarse. Y una de las razones que en general, o de los mayores argumentos que aparecen en cada uno de ellos, tiene que ver con la seguridad de la vacuna. ¿Cómo hoy día el Ministerio de Salud garantiza, ¿cierto?, que esta vacuna sea segura y en relación específicamente a los efectos adversos que pueda provocar en las personas que se puedan vacunar? A ver, primero que nada, todas las vacunas han pasado por todas las fases de fabricación y de laboratorios que obviamente tienen una trayectoria en lo que es fabricación de vacunas, y ya han sido certificadas, como les comentaba, por las diferentes agencias reguladoras internacionales de prestigio, como es una de ellas la FDA y también la EMA, agencias reguladoras de Canadá, del Reino Unido, lo cual a nosotros nos da la garantía de que estas vacunas son seguras. Y como les digo, también está la agencia reguladora de nuestro país, que es el Instituto de Salud Pública, el cual tiene que hacer una revisión, por decirlo así, de todos los medicamentos, y en este caso de los productos biológicos que vienen a ser las vacunas que son ingresadas a nuestro país, y garantiza que estas vacunas tengan y sean seguras para la administración de las diferentes poblaciones, como les comentaba en este caso, de mayores de 18 años en adelante. Las reacciones adversas que producen estas vacunas, las cuales van a ser adquiridas en nuestro país por los estudios clínicos y los ensayos clínicos que están hechos hasta este momento, son como la mayoría de las vacunas que se han administrado en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones. Mayoritariamente son reacciones locales, dolor, inflamación en el sitio de punción, fiebre y malestar general, que eso generalmente son las primeras 48 a 72 horas. A la fecha, ya que hemos administrado más de 10.000 dosis, no tenemos registro de reacciones adversas asociadas a la vacunación que sean reacciones de riesgo o de riesgo vital para ninguna de las personas que a la fecha ha sido inmunizada o vacunada. Ya solo se han presentado reacciones, como les decía, como las descritas anteriormente, que mayoritariamente son reacciones locales o alergias muy leves a la administración posterior de esta vacuna. ¿Qué porcentaje, Marcela, de la población debiera vacunarse para que, digamos, la campaña de vacunación sea efectiva? ¿Por qué debe ser efectiva la vacunación, digamos, en todos los países donde se está hoy día iniciando el proceso de vacunación? La eficacia de esta vacuna, que viene a ser de un 90, un 95%, se garantiza según los estudios, como les decía, clínicos que se han hecho y el respaldo de evidencia científica, tiene que cumplir con por lo menos con un 80% de la población vacunada. ¿Ya? Entonces, si no nos vacunamos el 80% de la población, que viene a ser por lo menos 15 millones de habitantes de nuestro país,
no vamos a tener una protección o una eficacia de este proceso de un 90 o un 95%. Entonces, es un llamado para que toda la población que está en estos grupos prioritarios o grupos de riesgo, como les decía, acuda a vacunarse. Esta vacunación es gratuita y es voluntaria, ¿ya? Así que obviamente el llamado, después de todo lo que hemos pasado, y ustedes saben de la gran cifra que tenemos de pacientes contagiados y de pacientes fallecidos, la protección que tenemos ahora y la opción que tenemos de vacunarnos, y más en forma voluntaria, como les decía, y el esfuerzo que se ha hecho a nivel del país, específicamente, bueno, del Ministerio de Salud, de hacer la adquisición de esta cantidad de dosis, y pensamos nosotros, como les decía, cumplir por lo menos en el primer trimestre, el primer semestre, tener vacunado al 80% de nuestra población, es lo que nos va a dar en el fondo el 90 al 95% de eficacia y de protección para que cuando nos veamos expuestos al virus no presentemos la enfermedad o tengamos una enfermedad mucho más leve y asintomática. Eso es súper importante lo que comentas, Marcela, y la verdad es que a medida que tú vas contestando nuestras consultas, vemos cómo van llegando, se van generando más preguntas en relación a este tema. Agradecemos a todas las personas que están conectadas y que nos han hecho llegar sus preguntas. Vamos a tratar de contestarlas todas. Sabemos que son muchas, pero vamos a tratar de comprimirlas un poquito para ver si Marcela puede ayudarnos a responderlas todas. Respecto de la inmunidad, Marcela, se debe, en los casos de los que ya se han vacunado, de los que se van a seguir vacunando en un futuro, y sabemos que vamos a tener vacunas de distintas procedencias. En el caso, ¿cierto?, de aquellos que ya se administraron la primera dosis, ¿es necesaria la administración de la segunda dosis? ¿Y qué pasa si esa segunda dosis es de una vacuna diferente? Las vacunas contra el SARS-CoV-2 que existen actualmente en el mercado, todas tienen esquemas de vacunación de 2 dosis, con intervalos diferentes, pero la que contamos actualmente en nuestro país, que es la vacuna del laboratorio Pfizer, cuenta con un esquema de 2 dosis con un intervalo de 21 días. Entonces, para tener la protección, tenemos que cumplir con este esquema de 2 dosis, ¿ya? Idealmente, como les decía, con 21 días de diferencia. Las dosis están disponibles, como les decía, y nosotros vamos a reforzar, obviamente, y por todas las estrategias que tengamos, que sea posible de citar a la gente y reforzar que tienen que completar su esquema de 2 dosis para tener la inmunidad completa para la protección del SARS-CoV-2. En el mismo contexto de la inmunidad, Marcela, ¿cuánto tiempo, que es una de las preguntas recurrentes, digamos, como de todas las personas, cuánto tiempo, ¿cierto?, dura la inmunidad una vez que ya adquieres las 2 dosis de la vacuna? Bueno, primero que nada contarles que esta, como todas las vacunas, el desarrollo de la defensa o de la inmunidad no se adquiere inmediatamente, ¿ya? Después de la segunda dosis, según los estudios y la evidencia científica que hay en estos momentos, la inmunidad se adquiere una semana después de administrada la segunda dosis. Ya, por eso que es muy importante, como les comentaba anteriormente, que
se cumpla con el esquema de las 2 dosis, y la duración de la inmunidad se va a ir viendo a medida de que se vaya vacunando los diferentes grupos. Esto va a pasar, y esto pasa con todas las vacunas. En el fondo, cuando ya las vacunas están en el mercado y se empiezan a administrar a diferentes grupos de poblaciones, se pueden hacer estudios de inmunidad. Si en este momento, como ustedes saben, en los diferentes países que se ha iniciado esta estrategia de vacunación, no llevamos más de 2 meses, 3 meses, por lo cual en estos momentos los estudios en la población están hechos en esa cantidad de tiempo. Por eso que se ha comentado que la inmunidad a la fecha puede durar 60 días o 90 días. A medida que vayan pasando los meses, se va a ir estudiando en los diferentes grupos de poblaciones el tiempo que va a durar, o que va, en el fondo, esta vacuna va a proteger a los diferentes grupos de riesgo de la población. Pero como les digo, nosotros esperamos que completando, y obviamente toda la población objetivo a vacunar, se pueda también en los diferentes países donde se está realizando esta estrategia tener mayor respaldo clínico para saber cuánto vamos a tener de duración de inmunidad. ¿Cuánto? Sabemos que aproximadamente, como lo mencionamos al principio, tenemos 10.000 y algo de vacunados hoy día, ¿cierto? Que son el primer grupo objetivo, que son los funcionarios que trabajan en unidades críticas. ¿Cómo se evalúa hasta ahora, Marcela, la cobertura que ha tenido el número de vacunados en este primer grupo objetivo, sabiendo que el proceso de vacunación, como tú bien lo dijiste, no es obligatorio, sino que es voluntario? Bueno, la adherencia que hemos tenido ha sido de un 100%, por decirlo lo menos, en realidad, sabiendo que, y como les comentaba, que esta vacuna es voluntaria. Obviamente, bueno, todos los que tienen conciencia, y especialmente todo lo que es el personal de salud de unidades críticas y el personal de salud en general, porque como les comentaba, se va a seguir vacunando los funcionarios de salud de los diferentes servicios, hospitales, clínicas, mutuales, y también todos los CEFAM, que son los centros de atención primaria, tienen una gran, están muy concientizados y muy esperanzados en esta vacunación, y como les digo, la adherencia ha sido casi de un 100%, y aunque ha sido en este periodo que igual fue una fecha complicada a partir del 24 de diciembre, como les digo, están todos dispuestos y esperanzados en vacunarse lo antes posible. En ese mismo sentido nos han llegado muchas consultas en el chat, y te voy a tratar de resumirlas un poquito, las preguntas que nos han llegado. Y nos dicen, ¿qué pasa con el personal de los ELEAM que se administran, ¿cierto?, la primera dosis, y que posteriormente se estarán de vacaciones o fuera de la ciudad para las segundas dosis? Lo mismo para otras instituciones que se pudieran vacunar, que recibieran las primeras dosis, como tú lo mencionabas, el CENAME, u otras instituciones que también son público objetivo. A ver, los ELEAN, los CENAME, obviamente son instituciones cerradas que tienen como grupo objetivo, en el caso de los ELEAN, solo establecimiento de larga estadía del adulto mayor, ya que es una población que tiene gran prioridad por, obviamente, todo el riesgo que ustedes saben tiene esta patología en este grupo de población. Todas
que sea vacunación de centros cerrados, como los que les comentaba antes, para nosotros obviamente van a ser una prioridad y vamos a desplegar todo nuestro nivel ejecutor, todos los grupos de ejecutores de la vacunación, para que después de vacunar al personal de salud, como les comentaba, continuar en la vacunación con estos grupos prioritarios, que son los establecimientos de larga estadía del adulto mayor, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, bueno, en este caso mayor de 16 años, que están en los centros del CENAME, y a todos estos población objetivo obviamente se le va a administrar las 2 dosis cuando corresponda a los 21 días, si es con la vacuna que tenemos actualmente disponible en nuestro país. Otra consulta dice acá, soy médico privado y quería saber si los médicos de los centros médicos privados también serán prioridad como de primera línea, y dónde debemos ir a vacunarnos pronto. En general, el personal de salud en una primera instancia va a ser vacunado en los centros, en los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, ya para el resguardo de todo lo que es una vacunación segura. Y dentro de estos establecimientos, como les comentaba, están todos los hospitales de nuestro país, y también de las clínicas privadas y de los CEFAM. En general, la mayoría de los profesionales de la salud, tanto médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, se encuentran trabajando en algún establecimiento, tanto públicos como privados, ¿ya? En una primera instancia, por lo menos ahora que estamos a mediados ya casi del mes de enero, la vacuna solo va a estar disponible para la vacunación de estos establecimientos y va a estar a cargo de la Seremi y de los referentes de los establecimientos de salud públicos y privados. Así que en general pueden coordinar su vacunación a través de estos centros. Lo último que mencionaste, Marcela, esa va a ser la guía, digamos, para la administración de la vacuna para el público en general, porque nos preguntan acá cómo se informará o difundirá acerca de los puntos de vacunación, cómo se convocará a la gente, tienen que ir directamente a los CEFAM, habrán puntos de vacunación en lugares masivos, amplios, o cómo va a ser, digamos, este despliegue para poder informar de cómo va a ser el operativo de la vacunación. Esta campaña de vacunación se parecerá en realidad bastante a lo que es la programación que tenemos nosotros en la campaña de vacunación influenza. Como ustedes bien saben, la campaña de influenza también está dirigida a diferentes grupos objetivos, priorizados obviamente por el riesgo que tengan de enfermar, y ya cuando se termine la vacunación, entre comillas, cerrada, que tenemos en los establecimientos de salud para el personal y los funcionarios de salud, tanto de las unidades críticas como del resto de los servicios, se dispondrá de vacunas en los diferentes vacunatorios, tanto públicos como privados en convenio, como es la vacunación de influenza. Y en ese momento se realizará un llamado para que asistan a estos vacunatorios de los CEFAM y de las clínicas que están en convenio con la Seremi, que serían los vacunatorios privados, para que se acerquen a estos puntos de vacunación los otros grupos de riesgo, que vendrían a ser los enfermos crónicos, los adultos mayores de 65, que van a estar también en el fondo y van a ser vacunados en estos puntos de vacunación. La población o los grupos restantes
que son los funcionarios públicos, como les comentaba al principio, de diferentes instituciones de apoyo para el funcionamiento y el resguardo de todas las instituciones públicas. Serán estas vacunaciones coordinadas por cada institución con las Ceremis regionales de diferentes, a lo largo de todo nuestro país. Así que en el periodo, como les digo, de ya hacer una vacunación más masiva, se realizará la llamada para irse a vacunar a los vacunatorios de los CEFAM y vacunatorios de clínicas en convenio. Eso es súper importante, nos han llegado muchas consultas respecto a muchas dudas de cómo será digamos, despliegue del programa de vacunación del COVID para la población en general. Otra de las consultas que nos hacen, Marcela, es respecto al consentimiento de la vacuna. Va a ser igual como el programa o como la vacuna de la influenza, ¿cierto? Ya al ser un proceso que es voluntario y no obligatorio, contará con algún tipo de consentimiento para aquellos que quieran vacunarse, y en el caso también de los niños nos consultan. Esta vacunación, como les comentaba al principio, es voluntaria, ya no está acogida al decreto de obligatoriedad, ya así que no se va a solicitar consentimiento informado. Y también, como les comentaba, en relación a los niños, la mayoría de los laboratorios y que son las vacunas con que nosotros vamos a disponer en nuestro país son para mayores de 18 años. ¿Ya? Así que, como les digo, los grupos van a ser convocados y públicamente se va a hacer un llamado a estos diferentes grupos de riesgo, pero como les digo, la asistencia y el proceso de vacunación es voluntaria. En el caso de niños, y hago específicamente la excepción, van a ser los niños que están institucionalizados en los centros de Sename. Estos niños, obviamente, hay algunos que están con resguardo legal del Estado por estar en estos centros, pero hay otros niños que todavía tienen la tutela legal en sus padres, abuelos, etc. Obviamente a ellos se les informará de la vacunación y se les dará la opción de, como es voluntaria, si ellos desean que los niños sean vacunados o no. Pero el resto de la población mayoritariamente va a ser mayores de 18 años y, como les digo, va a ser de carácter voluntario y gratuito en los diferentes centros de vacunación de nuestro país. Respecto de los LEAM, de nuevo, Marcela, nos han llegado muchísimas consultas sobre estos centros. Y se repiten más o menos algunas preguntas que aún no les queda claro si los LEAM son centros prioritarios para poder administrar la vacuna. ¿Y qué pasa? Y otra pregunta respecto también de los LEAM, si el personal se va a vacunar al mismo tiempo que los residentes, o van ellos primero, posterior los residentes, y qué pasa con aquellos funcionarios, por ejemplo, que no quieren vacunarse. Bueno, refuerzo que después de determinada o paralelamente, porque estas son grandes poblaciones que vamos a vacunar y obviamente queremos tener lo antes posible protegida a nuestra población, como se está iniciando y terminando, ojalá en estos meses, enero y febrero, todo lo que es el personal de salud, se comenzará también a vacunar los CILEAN, que son los centros de larga estadía del adulto mayor. En este caso, bueno, les cuento que también como los adultos mayores tendrán más o menos el mismo trato en el sentido de informarle a sus tutores de que va a venir el periodo de vacunación para que estos tutores de los adultos mayores, en el caso de los LEAM, den, entre comillas, la autorización
para que ellos sean vacunados. Ya la idea, el adulto mayor es una población de gran riesgo y obviamente de gran complicación, y lamentablemente tienen factores concomitantes de salud que llevan al fallecimiento de este grupo etario. Ya, entonces queremos fomentar todo lo que sea la vacunación en estos centros de larga estadía. En el caso de los funcionarios de estos centros de larga estadía del adulto mayor, serán vacunados en la misma ocasión o paralelamente a que se vaya a vacunar a los LEAM. Sí, igual como se hace en las campañas de influenza, se irá a vacunar a los centros de larga estadía, se vacunará a los adultos, a todos los residentes en este centro de larga estadía, y también se vacunará a todo el personal de apoyo, tanto clínico como no clínico, me refiero al personal de alimentación, de aseo, de seguridad, ya, y a todo el personal de apoyo clínico que también esté dentro de estos centros de larga estadía. Por eso que es muy importante, como les comentaba, que por no ser una vacuna obligatoria, que todos los tutores tengan la conciencia de que esta es una herramienta para proteger a nuestra población, y especialmente una población del riesgo que tienen nuestros adultos mayores que van a ser vacunados en estas primeras fases del proceso de la estrategia de vacunación. En honor al tiempo, Marcela, vamos a hacer 2 preguntas más generales, vamos a tratar de resumir un poco todo lo que nos ha llegado. Y otra de las consultas que se repite reiteradamente tiene que ver con efectos adversos de la vacuna. Si ya Chile cuenta con algún estudio clínico realizado ya y donde se pueden establecer ciertos efectos adversos a corto, mediano y largo plazo de los efectos que pudiera producir la vacuna. Hoy día me preguntan en el chat específicamente de la vacuna Pfizer, y si ya también se cuentan con antecedentes de efectos adversos de las otras vacunas que llegarían posteriormente. Bueno, todas las vacunas que van a llegar a nuestro país, y como les comentaba de un principio, que fueron en el fondo certificadas por las agencias reguladoras internacionales, tienen obviamente el respaldo y van a realizar el seguimiento de todas las reacciones adversas posteriores a la vacunación. Nuestro país cuenta con un sistema de vigilancia de eventos adversos que es liderado por el ISP, que es nuestro ente regulador. Hay un comité de farmacovigilancia donde llegan todas las notificaciones de las reacciones posteriores a cualquier medicamento, y en este caso a cualquier vacuna, y es una de las indicaciones que se da en todo proceso de vacunación, y especialmente en una campaña tan masiva como esta, y como ha sido históricamente todo el Programa Nacional de Inmunizaciones, con la trayectoria que tiene, como les decía, resguardar y dar la tranquilidad y la seguridad a nuestra población, que todas las reacciones adversas, desde la vacuna y la dosis número 1 que se administró, hasta que lleguemos, ojalá, a vacunar a los 15 millones de personas, todas las reacciones serán notificadas al ISP y obviamente analizadas e informadas, y se hará estudio de las reacciones obviamente más graves. En estos momentos, como les comentaba en una de las consultas que se me hizo, de las 10.000 y tantas dosis que se llevan administradas, en general solo han existido notificaciones de reacciones adversas de tipo local.
ya, y algunas alergias o reacción a alergia de tipo menor, leves. Gracias, Marcela. Y una última consulta ya, una de las preguntas que nos han llegado al chat para ya ir terminando. Nos consultan acerca de los profesores, un grupo también objetivo muy importante, considerando que se está evaluando, ¿cierto?, el retorno a clases ya en marzo. Nos consultan si los profesores de los colegios serán priorizados y cómo será este proceso de vacunación para este grupo específico. Los profesores de los diferentes niveles educacionales, como son los profesores de jardines, de salas cunas, de enseñanza básica y media, están dentro de los grupos objetivos a vacunar. Ya no en las primeras etapas, pero consideremos que nosotros dentro del plan de vacunación está programado de llegar ya al primer semestre con toda la población objetivo vacunada. Y obviamente dentro, como les decía, de las primeras fases de vacunación, los primeros grupos, están los profesores y serán coordinados por los establecimientos de atención primaria, como se realiza generalmente en estas campañas masivas de vacunación, y como les comentaba anteriormente, que también es bien parecida a lo que es la campaña de vacunación de influenza. Así que cuando llegue o se cumpla con las diferentes etapas de los grupos de mayor riesgo, también se contactarán con ellos los establecimientos de atención primaria para coordinar la vacunación con los diferentes profesores, como les comentaba, de los diferentes niveles educacionales. Perfecto, Marcela. Te agradecemos, ¿cierto?, por todas las preguntas que nos has respondido. Sabemos que hay muchas dudas, muchas consultas y que probablemente durante este proceso de vacunación van a ir surgiendo más consultas, más preguntas de la población general, de los profesionales de la salud también, que muchos se han conectado hoy día y nos han hecho llegar sus inquietudes. Es por eso que vamos a volver a tener nuevamente invitada a Marcela o alguien del Programa Nacional, ¿cierto?, de Inmunizaciones, para responder todas aquellas consultas que se puedan ir generando durante este periodo de vacunación. Así es que probablemente en alguna semana más volvamos a invitarte, Marcela, para que puedas contestar todas aquellas consultas que nos han llegado a través del chat y aquellas que puedan ir surgiendo durante este periodo. Agradecemos a todos a quienes se han conectado el día de hoy. Ha habido mucha participación y los queremos dejar invitados para este próximo martes a la misma hora, donde vamos a tener igualmente un tema de mucho interés, muy relevante también en este periodo estival, donde estaremos hablando, ¿cierto?, de cómo cuidar nuestra piel del sol durante el verano. Igualmente tendremos un invitado, ¿cierto?, que nos estará contestando todas aquellas consultas que ustedes nos puedan hacer. Los dejamos a todos invitados. Esta conversación, ¿cierto?, Hablemos de Salud, quedará grabada en el hospital, en el canal de YouTube de Hospital Digital y quedará disponible para que ustedes puedan mirarla y descargarla a través del link que va a estar publicado. Sí, Marcela, ¿me quieres hacer una consulta? Y más que nada, invitar a toda la población en general, a todos que tengan dudas, que deben ser muchas todavía, pueden ingresar a la página del MinSal y específicamente a la página de vacunas.minsal.cl, donde se encuentran diferentes links con informaciones en relación a preguntas frecuentes y también todos los respaldos de
de las diferentes agencias regulatorias de vacunas para que también se informen y tengan todo lo, ver los diferentes laboratorios y los respaldos clínicos que hay de las diferentes vacunas que en estos momentos existen en el mercado. Ya, y como les decía, vacunas.minsal.cl se encuentra toda la información de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones y específicamente todo lo que es este plan de vacunación contra COVID con sus diferentes preguntas frecuentes y, como les decía, para los profesionales de la salud y diferentes personas que quieran tener mayor información en cuanto a las vacunas que están disponibles en el mundo y obviamente que van a estar llegando a nuestro país para así protegernos y ojalá llegar a alivianar un poco todo este año 2020 que, bueno, también hago y refuerzo que paralelamente a todo lo que sea la vacunación hay que seguir reforzando todas las medidas de protección, de uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y la distancia social independiente a lo que sea en el proceso de vacunación, porque así vamos a tener mayor protección y vamos a cuidarnos y ojalá disminuir el número de contagiados y de fallecidos a la fecha. Así que muchas gracias por su atención y ha sido un agrado para mí y ojalá haber aclarado un poco todas las consultas que se tienen en relación a este plan de vacunación. No, muchas gracias a ti, Marcela, por acompañarnos, como te decía anteriormente, por responder todas estas consultas y reitero, ¿cierto?, el link que aparece ahí, ¿cierto?, del Plan Nacional de Vacunación y todas aquellas recomendaciones que nos acaba de entregar Marcela, que son muy importantes. Y quisiera terminar con uno de los mensajes que nos llegó a través del chat, ¿cierto?, de una persona que se conectó y nos dice: tengo casi 85 años y estoy lista para recibir la vacuna. Muchas gracias por esta información. Así como ella, esperamos haber aclarado muchas dudas, ¿cierto?, responder muchas respuestas y los dejamos invitados nuevamente para el próximo martes a las 14 horas a través de, ¿cierto?, el link de Zoom, como aparece en la pantalla, para que podamos hablar, ¿cierto?, de cómo cuidar nuestra piel del sol durante el verano. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes a todos.